Pongo a grabar, ahí está. Bueno, les cuento. Tenemos la clase de virtual, la clase que viene también virtual, ¿sí? Pero la semana del 25 al 29, que va a ser presencial, el día 27 del 10, parcial escrito. Yo voy a ir al instituto y lo vamos a hacer allá, ¿sí? Un parcial escrito. ¿Por qué les digo esto? Porque después el 27 ya sería el 4 del 11, que es interbando. Ahí yo ya no los voy a ver. El 11 del 11 hago el cierre del segundo cuatrimestre. ¿Sí? Y el 18 del 11 lo dejé ya para lo que es recuperatorios. Aquellos que tengan que hacer el recuperatorio del segundo cuatrimestre o que adeuden el primer cuatrimestre. ¿Bien? O sea que clase nos queda la de hoy y la del próximo jueves. Y después ya nos vemos para el parcial. Sí, San. ¿Cuáles son los temas? Lo que estamos viendo de ley nacional y ley federal. Voy a tomar solo las leyes por una cuestión de que no nos da tampoco el tiempo para meterle más temas. ¿Sí? Igualmente después lo voy a pasar al grupo. Sé que queda a confirmar, que todavía no me confirmaron el tema del bautismo, que no sé qué día se va a hacer. Que eso voy a ver, espero que no sea un jueves, espero, ¿sí? Para poder tener una clase más. Ahí se sumó Paula. Hola, Paula. Hola, profe. Bien, bueno, no sé si llegaste a escuchar. No, recién entré. Bueno, les estaba diciendo a los chicos fechas a tener en cuenta y que el 27, así como para hacerlo más simple, el 27 del 10 tenemos parcial escrito en el profesorado. Hola, ¿Sí? profe. Hola, Cande. Esa va a ser la semana de presencialidad que vamos a tener. Hola, Marianela. ¿Temas todos del segundo cuatrimestre? Les digo que entra del segundo cuatrimestre. Las leyes, la comparación de las dos leyes. Ahí se escucha ruido. Ahí está. La comparación de las dos leyes, la ley nacional y la ley federal, que estuvimos hablando la semana pasada, ¿se acuerdan? Perdón, la semana pasada no, la anterior. Y hoy vamos a hacer un repaso, ¿sí? Eso va a entrar para el parcial. Que no Profe, me acuerdo. o sea que Sí, Félix. yo ese día tengo los dos parciales, digamos. Ah. Pará, Félix, déjame pensar entonces cómo podemos hacer. ¿Sí? Así no tenés que rendir los dos parciales el mismo día. Déjame pensar a ver cómo podemos hacer. Bueno, repaso nuevamente para los que se sumaron hace un ratito. Semana que viene tenemos clase virtual, 21. La otra sería el 27, semana presencial, tenemos parcial. ¿Sí? Después seguiría el 4 del 11, es semana de interbando, no los veo. Después el 11 del 11, ahí hago el cierre del cuatrimestre. ¿Sí? Y dejo la fecha del 18 del 11 por si tengo que tomar algún recuperatorio. ¿Bien? Del primero o del segundo cuatrimestre o de los dos cuatrimestres juntos. Bueno, el 18 del 11 tomaría. Y si tomo recuperatorio, yo voy a pedir para ir al instituto y tomar el recuperatorio allá. ¿Sí? Así lo podemos hacer face to face. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Hablen ahora, si no. ¿Me podría decir los temas?
Sí, los temas es la comparación de las dos leyes que comenzamos a ver, ley federal y ley nacional. Voy a tomar solo eso, ¿sí? No voy a incluir rol docente, solo tomo las leyes. El rol docente lo dejo para el final. ¿Listo? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. Voy a hacer un repaso, como no los vi a todos la semana que tuvimos de presencialidad. Hicimos un análisis de las dos leyes. ¿Se ve ahí? A mí no me aparece todavía, profe. Bueno, No, todavía no está cargando. bueno. Vamos a esperar que cargue. Ahora Ahí. sí, profe. Bien. Una comparación entre la Ley Federal de Educación, la 24.195, ¿sí?, que se pone en funcionamiento en el año 1993, y la Ley de Educación Nacional, 26.206, que es la que nos rige actualmente. ¿Por qué comparamos estas dos leyes? Porque son las más actuales, digamos, ¿sí? O sea, la Ley Federal de Educación es la que se lleva a cabo durante el gobierno de Carlitos Saúl Menem, y la Ley de Educación Nacional es la que se implementa durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿sí? La actual. ¿Se acuerdan, antes de comenzar a ver un poco, meternos en la descripción de cada uno? Nosotros describimos un poco lo que era la Ley Federal de Educación, que muchos, los más jovencitos, terminaron con esos títulos, ¿sí?, con esta ley. Y es la que tiene que ver con el EGB y polimodal, ¿sí? Cuando se lleva a cabo la reforma, donde la EGB y el polimodal se hablaba de séptimo, octavo, noveno como parte del secundario, y después primero, segundo y tercer año de polimodal. ¿Se acuerdan de eso? Hola, profe. Hola. Sí, que hablábamos que se modifica la cantidad de años del secundario, pero queda séptimo grado, lo que era séptimo grado que pertenecía al nivel primario pasa a pertenecer al nivel secundario. ¿Sí? Y que hubo un gran problema porque lo que sucedió es que ese año no se terminaba de definir si se hacía en el edificio de la primaria o en el edificio de la secundaria. Lo que sucedió en muchos casos es que las escuelas secundarias no contaban con espacio físico para incorporar ese séptimo año, ¿sí? Entonces, muchos chicos continuaron en la escuela primaria. Por eso hubo una gran discusión de que la secundaria se primarizó. Por un lado eso, discusiones por el espacio físico. Por otro lado hablamos qué sucedía con las maestras de los séptimos grados, que perdían su cargo, porque ese séptimo grado pasaba a ser del nivel secundario. Y ahí es donde aparece la conversión, las maestras reconvertidas, ¿sí?, que eran maestras que hacían un curso de pocos meses en donde recibían el título de profesora. Por ejemplo, una maestra que enseña una de las áreas de ciencias naturales hacía un curso y se recibía de profesora de ciencias naturales con orientación en biología, ¿sí?, que podía dar en los primeros años del secundario. ¿Sería como un postítulo o algo así? Exacto. Y esto generó bronca en los terciarios. ¿Por qué? Porque aquel que estaba haciendo los 4 años de terciario decía, ¿cómo puede ser? Yo estoy haciendo los 4 años y viene una maestra que hace un par de meses se recibe de profesora. También hubo una gran discusión, ¿sí?, en ese sentido. Pero ¿qué sucedía? Esas maestras perdían su cargo, ¿se entiende? Pero fue una forma de poder incorporarlas, que sigan dando clases, pero ya le daban otro título. La maestra no solo tenía el título de maestra, sino de profesora. Bien. Otra dificultad que se presentó, y que esto también hablamos, es que no hubo un acompañamiento en la capacitación docente. ¿Sí? De un momento para el otro se establece esta ley y llega
¿cómo es esto? La normativa en las escuelas, donde bueno, había que implementar todo esto, había que estudiar los diseños curriculares porque los contenidos cambiaban, pasaban de módulos, ¿sí? a espacios, bueno, toda una modificación del diseño curricular que había que empezar a manejar. Lo que sucedió es que el director quizás no estaba capacitado, quien está arriba de él, el inspector tampoco, quien debía ayudar al director, y a su vez los docentes tampoco. Llegaba material bibliográfico a las escuelas y algunos directores lo que hicieron, y esto lo puedo dar fe por entrevistas, se guardaban el material bibliográfico y no lo compartían. ¿Sí? Siendo que ese material era para todos, para poder capacitarse y llevar a cabo este cambio político, esta reforma que se implementa de un momento al otro sin tener en cuenta los tiempos de capacitación y formación docente. ¿Sí? Entonces fue como que se agarró todo con pinza y vamos para adelante. Hasta ahí más o menos vamos teniendo lo que fue la Ley Federal de Educación. Estas son Sí, profe. algunas de las cosas que estuvimos hablando en clase, ¿sí? Bien. Contexto histórico. Para toda ley que hablamos la tenemos que ubicar en un contexto histórico. Como dijimos, años 90, ¿sí? Esta se promulga en el 93, durante el gobierno de Menem, ¿sí? En ese momento el país contaba con una gran deuda externa y donde los organismos internos ejercieron presión para que se aplicaran políticas neoliberales. Bueno, en este periodo se empiezan a aplicar políticas neoliberales. Y cuando hablamos de políticas neoliberales, hablamos de que el Estado deja de cumplir su función porque quien empieza a cumplir o ocupar el lugar del Estado son los grandes mercados. Dice, con un modelo de acumulación es lo que se pretendía, ¿sí? Se da la revolución de las TIC, todo lo que es la última parte de la revolución tecnológica o lo que sería también conocida como la globalización, se empiezan a desarrollar las TIC, tecnologías de información y comunicación. Hay un crecimiento de la hegemonía del capital financiero, ¿sí? Por esto de que, bueno, se le da prioridades a los grandes mercados. Crecimiento del mercado global altamente competitivo. Se privatiza todo, ¿sí? Se desprotege la industria nacional. Hay un gran quiebre de la industria nacional. Y vamos al contexto de la Ley de Educación Nacional. Yo hice así, ¿no? Como una comparación entre una y otra. El contexto de una y el contexto de la otra. ¿Sí? Se promulga durante la presidencia de Néstor Kirchner en el 2006. Dice, para encontrar la salida a la crisis político-institucional, bueno, recuerden que esto venía ya de la crisis del 2001, ¿sí? Esta crisis político-institucional, económico, social y educativa, en la que quedó sumergido nuestro país luego de la década neoliberal. Los gobiernos, los partidos y los sindicatos perdieron credibilidad y la educación fue vista como contención social. ¿Sí? O sea, durante el gobierno de Menem se dio la famosa carpa blanca, los 101 días de paro de los docentes para reclamar por su situación. Acá estamos hablando de la nueva función que empieza a tener la escuela, la de contención social. ¿Sí? La nueva ley pretendió limar algunos aspectos de la antigua ley, por ejemplo, las provincias que habían quedado a la deriva, porque tenían poca compensación económica. Provincias que no tenían ayuda económica, una de ellas Chaco, por ejemplo, que no recibía ayuda económica. ¿Sí? O sea que la educación terminó en ese periodo a la deriva por completo. Es lo que se pretendió con la Ley Nacional de Educación, ¿no? Tratar de mejorar todas aquellas cuestiones que la ley anterior no hizo, no tuvo en cuenta o no le prestó atención. La primera, la ley federal, fue la norma central que expresó la reforma educativa de la década neoliberal en nuestro país. Acompañó la reforma del Estado propiciada por el gobierno de Menem en acuerdo con los organismos internacionales. Acá también, ¿qué función cumple la educación en este contexto? ¿Sí? Y acá se dice que, bueno, que la función era formar a un ciudadano consumidor, porque eso es lo que querían los grandes mercados, formar un ciudadano consumidor.
Ustedes díganme si yo voy rápido, ¿eh? No, va bien, profe. Bien, va bien porque es lo que estuvimos hablando la clase que nos vimos. Bien. Y voy haciendo, ¿se entiende esas comparaciones entre una y la otra? Yo puse primera como la ley federal, segunda como la ley nacional. Bueno, la segunda, la que nos rige ahora, sancionada, como decía, durante el gobierno de Kirchner, derogó la anterior de 13 años, ¿sí? Por eso yo en clase les preguntaba a algunos de los chicos, bueno, ¿con qué título se recibieron? Y resulta que hay muchos que se recibieron con la ley federal, ¿sí? Con la EGB y polimodal. Y que yo les preguntaba, bueno, una de las grandes diferencias entre una y la otra, la ley federal, el polimodal, ¿era obligatorio? No. Entonces, si no era obligatorio, generó una gran deserción escolar. ¿Sí? Una deserción y un fracaso escolar. La ley nacional observa esto, lo tiene en cuenta y convierte el secundario en el nivel obligatorio. El secundario pasa a ser obligatorio. Por lo que había sucedido con la ley anterior. ¿Sí? Tengamos en cuenta que la ley, el programa, digamos, de la ley federal, ese gran paquetito, fue traído de España donde no había funcionado, había sido un fracaso y acá se implementa. Bueno, esta Ley Nacional de Educación fue presentada como alternativa para responder al descontento frente a la crisis del sistema educativo luego de la aplicación de la mencionada reforma. Hubo un gran rechazo a la reforma de la EGB y polimodal, ¿sí? Entonces, cuando asume Néstor Kirchner en el gobierno, se plantea una reforma educativa, una nueva ley, que pasa a cambiar no solo la obligatoriedad del sistema del nivel secundario, sino también que el nivel secundario pasa a ser de 6 años, ¿sí? Esto de primero a sexto año del nivel secundario. Desaparece lo que era el séptimo grado y el séptimo de la EGB, que hoy lo conocemos como primer Igual año. antes era así también, ¿o no? Hace muchos años era así, eran 6 años el secundario. Anteriormente a la ley federal el primario era 7 y el secundario eran 5. Ah, claro. Me contó una amiga que terminó con ese modelo y que terminó en quinto año. Y que había Claro, hecho, sí. claro, la primaria la terminó en séptimo grado. ¿Sí? No yo justamente porque soy jovencita, pero esa amiga había No, terminado con ese no dan modelo. los números, profe, no dan los No, números. no estarían No dan dando los los números. números. No. Me contaron. Un profe le contó, otro. Otro. Bien. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando, ¿no? Estamos hablando, antes del 93, la primaria era de 7 años y la secundaria de 5. A partir del 93, la primaria pasa a ser de 6 años y el secundario pasa a tener 2 ciclos, EGB y polimodal. ¿Sí? Con la distinción de que polimodal no era obligatorio. A partir del 2006, la primaria pasa a ser nuevamente de 6 años, ¿sí? O sea, desaparece el séptimo de lo que era la primaria, y la secundaria de 6 años, ¿sí? A excepción de la escuela técnica que tiene 7. A excepción de esa escuela. Pero después el resto, y el nivel secundario obligatorio. Bien. En el 2006, profe, ¿fue? En el 2006 se implementa la Ley de Educación Nacional, la que nos rige ahora. ¿Sí? Y acá les puse, el análisis comparativo entre ambas lleva a la conclusión de que esta última, la Ley de Educación Nacional, se enmarca en la reforma educativa iniciada una década atrás, de la cual la Ley Federal de Educación fue su expresión legislativa más destacada. Lo hace asentándose en los cambios estructurales que había establecido la Ley Federal de Educación y realizando cambios y ajustes sobre algunos aspectos donde evidenció más vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Educación Nacional dice, bueno, esto no sirvió para nada. No. Va a decir, bueno, a ver, ¿qué aspectos de la ley anterior sirvieron? Y hay que seguir manteniendo. ¿Y qué otros hay que modificar? ¿Se entiende? Dentro de los diseños curriculares, hubieron algunos cambios que sí sirvieron. Bueno, sigamos manteniendo. Y todo aquello que no sirvió, hay que modificarlo.
¿Te escuchan los perros ahí de Se alguien? le soltaron los perros a Feli. Agarraron los perros. Feli, Acá hay un lugar que no sé qué hacen cosas de baldosa y rescatan perros de la calle, pero Ah, pobres, se matan. pobrecito. Ahí se calmaron. Sí, sí. Mira. Bien. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Dice, los cambios estructurales referidos son los que establecieron que la educación es responsabilidad efectiva y directa de los estados provinciales, mientras que el Estado Nacional define las políticas. Vamos a hacer esta distinción. El Estado provincial se tiene que hacer cargo ¿de qué? De la educación, ¿sí? Y el Estado Nacional de las políticas educativas. ¿Bien? Por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos una ministra de Educación provincial. ¿Sí? Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene otra ministra, pero ¿por qué? Porque es autónoma. Bien. Y después cada provincia se tiene que hacer cargo de la educación dentro de su provincia. ¿Hay una política nacional? Sí, hay una política nacional que rige a todos, pero cada provincia se hace cargo de su educación. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, y esto que bueno, que el Estado Nacional define las políticas educativas, controla su implementación y evalúa sus resultados. Por ejemplo, cuando fue las pruebas esas que hablábamos de en los sextos grados de primaria, en los sextos años de secundaria, se hicieron a nivel nacional, ¿sí? Para evaluar el nivel de educativo que había. Bien. Una forma en que controla, ¿sí? El Estado Nacional. Habla de la ley ¿Cómo de... era? Sí. Eso Sí, era cuando mandaban a la escuela los exámenes para evaluar cómo estaban los chicos claro, generalmente. Ah, sí, eran esos. Bien. Dice, la ley de financiamiento sobre la que se asienta la ley de educación nacional estableció los lineamientos centrales de ajustes a la transferencia para generar mecanismos de ayuda financiera a las provincias más pobres y al mismo tiempo de mayor control sobre los estados provinciales. Vamos a hacer un parate acá. La ley de financiamiento es porque hubo una descentralización, ¿sí? Esto de que de alguna forma Nación trasladó a las provincias a que se hiciera cargo de esto, del financiamiento, ¿sí? No sé, por ejemplo, nosotros tenemos en los impuestos, dentro de los impuestos hay un cobro que está destinado al fondo educativo, ¿sí? O sea, cada provincia se tiene que hacer cargo de esto. Y esto viene ya de la década del 76. Pero trata de ayudar a aquellas provincias que más lo necesitan. ¿Bien? justo eso iba a preguntar, Claro. si era, o sea, para todos lados iguales o había una diferenciación para ciertas provincias que tienen menos recursos. Aquellas provincias que tienen menos recursos se supone que desde Nación tiene que brindar una ayuda, un subsidio, ¿sí? Dice, pero no dejó de ser una ley compensatoria y no de garantía de derecho igualitario para todos ciudadanos y ciudadanas del país, cualquiera sea su lugar de nacimiento. Claro, porque esto a pesar de que se da ayuda y demás, no está de alguna forma generando o otorgando los derechos, los mismos derechos a todos. El acceso a la educación, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo de la pandemia, el acceso a la conectividad, lamentablemente no se logró eso. Bien. Bueno, la ley de educación nacional, Se quiso, sí. sí, como que quisieron hacerlo, pero es como que fue un poco tarde y aparte es como que no llegó a todos lados por igual. No llegó a todos lados porque fíjense que lo que está faltando acá es inversión. En la educación falta inversión. Sí, tal cual. Igual Sí, no Félix. está mal que no llegue a todos lados por igual. A ver. Porque pasa con los impuestos también. Una persona que vive en Jujuy es como que paga el gas por lo mismo que uno que vive en Puerto Madero. Digo, si está Sí, bien regulado, no está mal que haya esa diferenciación. No puede
no puede haber la misma inversión a una escuela de Recoleta que una escuela del Delta. Sí, pero No. es como que se hace todo al revés, Félix, porque por ejemplo hay mucha gente que vive en el medio del campo y a esos lugares no llega, y es gente de bajos recursos. Y capaz que tenés una plazoleta enorme, no sé, en pleno Morón, ¿entendés? Y todos tienen internet, o como vos decís, en Capital y todos tienen internet. O sea que es como un poco contradictorio también. Félix, vos te referís a que esa diferenciación es necesaria porque hay lugares donde más necesitan y otros quizás no necesitan al mismo nivel de inversión. Claro, tal cual. Te entendí, sí. ¿Se entiende, Marcela, lo que quiso decir? Sí, sí, entiendo. Yo digo que generalmente el Estado lo que debería hacer, o sea, proveer que todos puedan tener el mismo derecho a estudiar. En este caso, cuando fue pandemia, era totalmente necesario en lo virtual Internet. Pero hay Claro. gente que vive alejada, o sea, desapartada, y el Estado, en vez de decir, no, vamos a invertir para poder proveer que esta gente tenga Internet, puedan estudiar, es como que no, siempre ponen todo en lo mismo. Quizás en gente que no necesita, como dice Félix, porque una persona que vive en Puerto Madero no creo que necesite internet gratis. Entonces, como que está. hay que hacer una mirada más allá e invertir en la gente que realmente sí necesita, que no llegan las ayudas. Es muy poco la ayuda que llega del Estado, del gobierno. Y ahí está donde tendría que ser la diferenciación en la inversión, ¿no? Invertir más en aquellos que necesitan. ¿Sí? Sí, tal cual. Pasa lo mismo con las escuelas de Capital. La gente habla de Capital siempre guiándose de Palermo. Piensan que Capital es Palermo, Y no, pero las villas más grandes de la Argentina están en Capital. sí. La 31, y a mí me encantaría que la gente vaya y vea cómo viven esas comunidades, a ver si piensan lo mismo de Capital. Porque el gobierno pone toda la plata en los lugares visibles, como Claro. Recoleta, Palermo, y ahí no invierte un peso. Sí, es verdad eso. Las zonas más vulnerables. Campaña política. Yo creo que nunca piensan en el pobre sí siguen a hacer campañas. Es como un cartel, ¿viste? Pero no te van a mostrar las zonas más vulnerables y donde están invirtiendo y donde están llevando a cabo un montón de obras a nivel educativo. Lamentablemente, ¿no? Bien, bueno, la Ley de Educación Nacional avanza más aún en el diseño de autonomización del sistema escolar de modo de satisfacer la libertad de elección que se hizo carne en las políticas educativas de los años 90 de la mano del neoliberalismo. Por eso la palabra educación pública, a esto va, un segundo, desapareció en los textos de las dos leyes. ¿Sí? O sea, con la ley 1420 se habla de educación pública, gratuita, laica y obligatoria, ¿se acuerdan? Y gradual. Bueno, la palabra pública desaparece. Si uno en una universidad dice no, porque la escuela pública y la escuela privada, lo primero que hacen es corregirte, decirte no, todas las escuelas son públicas, lo que las diferencia es la gestión estatal o gestión privada. ¿Sí? Entonces, esta ley marca eso, que la educación es pública para todos. Lo que se diferencia es la gestión entre una y la otra, ¿sí? Lo corrige. Corrigiendo un poco, bueno, lo que es la ley 1420, ¿sí? También corrigen la nominación, porque escuela es cuando es estatal y colegio es cuando es privada. Es privado, también eso. Sí. Son palabras, conceptos que una vez no está acostumbrado a incorporarlas, pero hay ámbitos donde enseguida te lo remarcan. ¿Sí? Enseguida te dicen, no. Acá estamos hablando de una educación pública para todos. Pero está tan incorporado socialmente esas distinciones, ¿sí? Que cometemos el error de caer en eso. La escuela pública y la escuela privada. No, la escuela es pública para todos. Y esto es bueno, escuela y colegio. Bien, dice, en cambio, ambas hablan de un solo sistema educativo en gestión diferente. Bueno, esto de estatal y privada. La segunda avanza más aún incorporando las gestiones sociales y cooperativas.
La desaparición del término no es semántico y se obedece a la política que impusieron las reformas de los años 90 que alentó la comunitarización de las escuelas. ¿Qué quiere decir esto? A partir de los años 90 empiezan a aparecer cada vez más escuelas o colegios privados, ¿sí? Hay un desarrollo de colegios privados, cómo la educación se privatiza, que respondía a las políticas del momento también. Dice, esto nos trajo aparejado un fortalecimiento creciente de los sectores privados en educación y alentó la demanda creciente por subsidios a emprendimientos sectoriales en educación. O sea, así como aparecieron escuelas privadas, también la solicitud de los subsidios al Estado para las escuelas privadas, la ayuda, que es la que siguen manteniendo. Algunos de ciertos niveles muy altos no, pero la mayoría lo tienen. Dice, la estructura de niveles diferenciado por provincias que ha traído verdaderos problemas de segmentación interprovincial no se ha resuelto, quedando abierta su consideración a futuro. ¿Qué se entiende acá por esta estructura de niveles diferenciada por provincias? ¿Sí? ¿Qué interpretan acá? A ver si lo pueden deducir. ¿A qué se refiere? No sé si alguno recorrió Y provincias. diferenciados por provincia, ¿de qué hablamos? ¿De los bajos recursos? O sea, Estructura, de lugares que tienen menos escuela o, en este caso, bueno, que hablábamos del internet, personas que no tienen tanto poder adquisitivo, quizás. por un lado podríamos hablar de esas diferenciaciones y por otro lado, ¿qué otro tipo de diferenciaciones? Lo que pasa es que cuando las provincias la educación queda a merced de cada provincia y el Ministerio de Educación de la Nación solo queda como una cáscara que rige las políticas, pero cada provincia se tiene que hacer cargo. Por ejemplo, cada provincia, yo tuve la posibilidad de trabajar con casi todas las provincias de Argentina y hay diferenciación en la currícula, por ejemplo. Exacto. No tienen todos tal cual la misma currícula. Hay algunas cuestiones que sí, pero me llamó mucho la atención que tuve la posibilidad de trabajar en muchos aspectos, muchos aspectos. Uh-huh. Y en la educación, por ejemplo, la currícula, en muchos contenidos, para bien y para mal. Por ejemplo, esto de que ustedes, no sé, empiezan a trabajar acá, ¿no? En Buenos Aires. Y resulta que de acá a un par de años le sale la posibilidad de ir a trabajar, no sé, al sur, alguna provincia del sur. Se van a encontrar que sus planificaciones que ustedes tienen las tienen que modificar. ¿Sí? Porque ahí está donde la currícula cambia. ¿Sí? O esto de, por ejemplo, estamos acostumbrados a trabajar acá en provincia y demás. Tomamos hora y vamos a trabajar a Capital. Vieron que Capital todavía sigue existiendo el 7º grado y el secundario de 5 años. Bueno, ahí ¿qué pasa con la currícula? ¿Cambia? ¿Su planificación sirve o la tienen que reacomodar? ¿Se entiende? Ahí está. Que no hay un criterio a nivel nacional. De hecho, sí. profe, en Capital cambia el sistema de puntuación para acceder a los cargos también. También, es verdad eso, sí. O sea, es como que se manejan realidades diferentes. Entonces uno, si tiene la posibilidad de ir a trabajar a otro lado, no sé, me sale la posibilidad de ir a trabajar a San Luis. ¿Sí? Y bueno, me voy a encontrar con otra realidad y yo me tengo que adaptar a esa realidad. En mis planificaciones, en los contenidos, ¿sí? Hasta, no sé, en cómo está organizada la educación en la provincia. O sea que el diseño no es algo nacional, digamos. Claro, no hay un Puede criterio variar homogéneo para todos. Ah, Puede ser modificado. De hecho, a mí me pasó algo que me llamó mucho la atención, que te abre la cabeza para pensar esto de... Pasa con las leyes también. Las Sí. leyes se sancionan en un congreso que está en Capital. Sí. Está bien, vienen todos los representantes, pero tiene como una carga de ciudad las leyes. Sí. Y me pasó de estar con una escuela de Salta y estábamos hablando de justo
había salido el tema que el hijo de los nocheros había abusado de una chica Ah, sí. y que iba a ser juzgado porque eso era un abuso sexual, y los chicos de ese colegio no lo entendían como abuso. O sea, una ley que se sanciona en Capital no lo llega porque en su idiosincrasia ellos me decían que es normal que una chica de 13 años busque hombres grandes para irse de la casa y garantizarse un futuro. Es que lo que vos estás diciendo, Félix, ¿sabes qué? Es como en muchas provincias esa mirada tradicionalista, conservadora, y hasta podríamos decir una sociedad machista, sigue persistiendo, sigue estando tan presente. Y que quizás para una mirada nuestra, que estamos todo el tiempo con la emancipación, el debate, la lucha y demás, ¿sí? Lo vemos de otra manera. Pero así como vos No me les decís... llega, profe. No les llega nuestra idiosincrasia. Si vos No. vas con Escuela de Formosa, ellos tienen mucho, ellos se identifican mucho con Paraguay, no con Argentina. Y es una Sí. provincia argentina. Hasta hablan en guaraní en algunas partes de Formosa. Sí, sí, es verdad. Pero esas miradas culturales tan internas de las provincias, ¿sí? Que parecen que estuvieran muy alejadas unas de las otras. Por ejemplo, esto de que vemos la mirada de Buenos Aires, hasta de Misiones, te podría decir. ¿Sí? O sea, cómo esas... ay, no me sale la palabra. Esa transmisión de generación en generación está tan presente. Y esa relación que vos decís de provincia, de países limítrofes, ¿sí? Sea tan fuerte. Pero para nosotros sería como algo chocante, ¿no? Raro, ir a una provincia y encontrarnos. Imagínense hablar de ESI. De ESI con No, una es imposible, perspectiva de profe. género. No podés. No, podés, pero no entienden, no lo Claro, entienden, no lo logran exacto. entender. Porque su construcción cultural significativa, ¿sí? Está basada en otros principios y en otros valores. Que de construir eso y volver a construirlo va a llevar muchísimos años. Por eso digo que no hay un criterio homogéneo a nivel nacional, no. Cada provincia tiene una realidad distinta. Y aquel que va a trabajar a cada provincia es como que se encuentra con eso y bueno, a ver cómo trabaja con esa realidad. Es muy interesante eso. Y muy bueno el aporte que hace Félix, porque es verdad, es muy chocante. Ahora, para este verano, Sí, se van a volver a hacer esos proyectos del Ministerio de Educación de la Nación. De paso lo digo si algún chico se quiere anotar, y llevan profes o estudiantes de profe de educación física y los llevan justamente